compañerismo, amor, esperanza, paz. Es lo que somos, un lugar lleno de vida, la que Dios te otorga. The Sound Church en español, carretera 105 Montgomery, Texas. Visita nuestra página web y también puedes encontrarnos en las redes sociales. The Sound Church en español, tu iglesia, tu familia. Está
es bueno, aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo se oye esas cosas, ¿verdad que sigue? Dios sigue añadiendo hermanos a nuestra iglesia, gente dispuesta a adorar su nombre, gente dispuesta a servirle, a dar de sí para Él. Y es para mí un gran privilegio poder ser parte de eso, porque todos y cada uno aquí, hermanos, somos gran parte del pueblo de Cristo, de la comunidad de Cristo, de la familia de Cristo. ¿Okay? Cada uno de ustedes es importante, hermanos. Por más insignificante que usted piense que usted es, no. En Dios ninguno de nosotros somos insignificantes, uno tiene más valor que otro, no. Dios ama tanto al pastor, como ama a los líderes, como aman a los hermanos que están en la iglesia, como ama a los misioneros, los evangelistas, los ministerios. Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que todos nosotros seamos parte del reino de los cielos. Hoy, comenzando esta época, ¿verdad?, donde nosotros nos acercamos a lo que celebramos, ¿verdad? La iglesia universalmente celebra, como la Semana Santa. Todavía falta un tiempo, pero ya estamos comenzando, ¿verdad?, a llegar a ese tiempo. Les pido disculpas, estoy un poquito afectado de salud, pero no vamos a dejar de hacer lo que Dios nos ha encomendado de hacer. Así que si me oyen tosiendo, ya saben que es que tengo una alergia que me tiene loco. ¿Okay? Hoy vamos a estar hablando, vamos a comenzar una serie de 2 partes que se llama la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Wow. Yo recuerdo, ¿verdad? Yo he llegado a una época en mi vida donde, cuando yo hablo de algo que sucedió en el pasado, ya uno dice, hace 20 años atrás yo recuerdo que pasó esto. Y yo dice, oh Dios, ya yo estoy diciendo eso. Ya yo estoy diciendo que hace 20 años. Y uno dice, Dios mío, hace 20, 30 años atrás yo puedo decir eso ya. Porque uno escucha a los viejitos diciendo eso, ¿verdad? Y no puede ser tan viejitos, por lo tanto han vivido mucho, por lo tanto, pues ya puede decir eso. Pero uno no se imagina, no se da cuenta que el tiempo va pasando así. Y ya llega un momento que uno dice, yo recuerdo que hace 20 años atrás, 25 años atrás, yo me gradué de la escuela high school, y uno dice, oh my God, ya yo puedo decir eso. Ya mi clase graduanda está celebrando el 20, 30 aniversario, y uno dice, Dios mío, ¿verdad? Y los que han tenido la oportunidad de ir a las reuniones de la escuela, ¿verdad? Pues se graduaron, cuando se encuentran toda esa gente que ya están viejitos, y algunos calvitos y estos panzoncitos, y ya con el pelito blanquito, y nos bromeamos los unos a los otros, y nos decimos, pero óyeme, pero tú estás bien, tú estás bien todavía bien con la edad que tienes, y sabiendo que ya la persona está, ¿verdad?, liquidada, como quien dice. Pero nos damos cuenta que la vida pasa tan rápido. La Iglesia Católica celebra a lo que ellos llaman el servicio de las cenizas. Y eso es algo que por la Iglesia Católica lo celebra universalmente. Algunas iglesias protestantes lo celebran. Pero lo que importa no es el ritual de que te ponen una cruz con ceniza en la frente, no. Yo estaba buscando qué significa ese día de la ceniza, el miércoles de ceniza. Curiosamente, encontré algo que me llamó la atención. Y esa celebración lo que significa es que nosotros como seres humanos tenemos que analizar nuestra posición en la vida y cómo va a ser nuestra vida en la vida venidera. Y la fragilidad del cuerpo humano, lo frágiles que somos. Hoy podemos estar bien, mañana nos ataca una enfermedad, ¿verdad que sí? Eso nos puede pasar a cualquiera. Y lo rápido que pasa la vida, la brevedad de la vida, cómo la vida pasa alrededor de nosotros. Hay un escritor de novelas francés que se llamaba Théophile Gautier.
Y él dijo en un momento dado una frase que desde que yo era adolescente siempre se quedó en mi mente. Él siempre decía: nacer es comenzar a morir. Y me dice: wow, ¿cómo? Sí, nacer es comenzar a morir. Y si te pones a pensar de esa manera, mira, verdaderamente lo es. Uno nace, vas creciendo, tu cuerpo se va desarrollando, llegas a la adultez y luego tu cuerpo va decayendo. Hasta que llegue el momento dado donde entonces vas a morar con el Señor. Entonces, sí, hay un proceso en la vida de nacer y comenzar a morir. Pero no es comenzar a morir como dejar de existir. Lo que diferencia al cristiano de la gente del mundo es que para nosotros morir significa algo totalmente diferente a lo que significa a ellos. Para nosotros morir significa que hemos llegado al momento donde vamos a ir a la presencia de Dios, donde en el futuro estaremos cara a cara con Él. El que no conoce a Dios cuando muere, ¿qué dice? Pues te muriste, como el muerto para el hoyo, como dicen, y ya. Pero nosotros sabemos que hay algo más después de la muerte. Entonces, el tiempo que estemos aquí en nuestra vida, en esta vida física, es el tiempo que usted y yo tenemos que usar para prepararnos para lo que viene. Por eso es un tiempo breve. Yo no sé si usted ha visto historias y películas donde hay un personaje que no puede morir. Y ese personaje no puede morir y es inmortal, pero entonces ve que sus amigos crecen, se mueren, se queda solo, pasan los siglos y la persona se queda sola, no muere, pero entonces él ve ese ciclo de vida. Y entonces la persona dice: ¿para qué yo quiero ser inmortal? Si a la larga, cada vez que yo amo a alguien o tengo a alguien o tengo amistades, crecen y mueren y yo sigo solo. Entonces uno piensa: ¿realmente vale la pena estar aquí todos siglos y siglos y siglos? Piénselo. Yo pienso que lo que realmente importante es que cuando usted llegue el momento donde usted parta a la presencia de Dios, usted se quede en la presencia de Dios. Eso es lo que realmente importa. Pero para eso tenemos que prepararnos en esta vida. Muchas veces dentro de lo que es la fragilidad humana, suceden eventos que nos hacen pensar y hasta preguntarle a Dios por qué suceden las cosas. Porque dentro de lo que es la brevedad de la vida, suceden eventos que cortan la vida de las personas abruptamente. Hace un rato atrás, Lizzie trajo una petición y fue usada aquí como punto de contacto por los niños en Ucrania, por lo que está sucediendo allá. Y uno se pregunta: ¿pero por qué está muriendo la gente? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Por qué hay guerra? No se supone que hubiese guerra. ¿Por qué está sucediendo? Y muchas veces esas cosas nos hacen pensar y nos hacen hacer esa pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? Yo he escuchado muchas personas que dicen: esta guerra no se supone que sucediera. Esto es como que nadie lo esperaba, nadie lo vio venir. Otros dicen: sí, era algo que estaba gestándose y que finalmente pues se rompió el cordón. Otros dicen: el juicio de Dios. Siempre está el que dice eso: juicio de Dios, el juicio, y todo el mundo está con el juicio y la cosa. Hay muchísimas opiniones, pero la pregunta clave es: ¿por qué? ¿Por qué? Hace una semana, de hecho fue a principios de esta semana, un padre con 3 niños entró a una iglesia en California. Dentro de la iglesia le quitó la vida a sus 3 hijos y se suicidó. La mayor de sus hijos era una adolescente, tenía 16 años, 15, 16 años, con toda su vida por delante, y los demás eran más pequeños. La persona disparó contra sus hijos y luego se disparó él, dentro de una iglesia. Y también otra persona murió en ese momento. Se cree que fue el tutor o una persona que estaba... parece que el papá tenía custodia de los niños, no tenía un lío de estos de familia. Usted sabe cómo es. La cosa se desató allí y terminó en una tragedia. Yo me pregunto: ¿por qué? Estos niños no tenían la culpa. Y su vida fue cortada tan rápido. Su vida fue tan breve.
en este mundo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? En el aspecto personal de nuestra propia vida, ¿verdad? Yo sé que hay muchos casos, y las personas que nos están mirando en internet pueden ver casos así, que dicen, bueno, ¿por qué mi hijo o mi hija nació con este defecto de nacimiento? ¿Por qué? ¿Por qué ese día tan fatídico de mi familia? Había un borracho en la carretera y llegó y pasó por la calle donde estaba mi hijo, mi hija, o mi esposa, mi esposo, y hubo un accidente y ya no están con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué después de tantos años de servir a Dios, muchas veces nosotros, dando todo para el Señor, caemos en una prueba terrible? Y nos dice, Señor, si yo te sirvo a ti, yo he dado el todo por ti, ¿por qué? ¿Por qué mi vida se ha afectado de esta manera? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Vamos a buscar en Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5. Mira lo que dice aquí. Lucas capítulo 13, verso del 1 al 5 dice: en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Yo les voy a explicar qué significa eso. Verso 2. Respondiendo Jesús les dijo: ¿y ustedes pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Verso 3. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ese es Jesús contestando. Verso 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre del Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Verso 5 dice: os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ok. Esto que está sucediendo aquí es una conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos. Ellos están comentando de cosas que han sucedido en esos días, ¿ok? Como todos nosotros hacemos. Llegamos, nos reunimos, los hermanos hablan los unos con los otros y dicen: oye, ¿tú supiste lo que pasó? Sí, tremendo, wow. Y siempre estamos comentando, ¿no?, de las cosas que suceden alrededor de nosotros. Lo mismo que va pasando en este momento, pero estas personas, los discípulos, no entendían por qué estaban sucediendo estas cosas y le preguntan a Jesús. La primera de las cosas que sucedió, que si lo ponemos en el verso 1, dice ahí que los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos, lo que sucedió fue lo siguiente. Estaban en el templo preparándose para los sacrificios. Ustedes saben que el pueblo de Israel pues hacía sacrificios para expiar sus pecados, ¿no? Eso todos lo sabemos. Pero hubo una revuelta donde llegaron unos soldados romanos enviados por Pilato, y cuando llegaron allí la situación se salió de control, y parece que los soldados romanos pues hirieron a varios de los galileos, gente humilde, de Galilea, una región humilde, y esas personas pues fueron abatidas por el ejército romano. Y lo increíble fue que ese problema donde sucedió fue en el templo, ahí donde estaban ellos preparándose para los sacrificios. Entonces fue una noticia que dejó en shock a todo el mundo. Todo el mundo se quedó como que, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es que los romanos se atrevieron a hacer una cosa así dentro del templo, dentro de la iglesia, lo que sea? Bueno, cosas sucedieron. Gente inocente murió en medio del culto a Dios. Cosa increíble, ¿no? Imagínense que nosotros estamos aquí ahora mismo y vinieron una persona ahí a tratar de hacernos daño. Pónganse a pensar, eso fue lo que pasó ahí. Eso fue lo que sucedió ahí. De hecho, hace como 1 año o 2 años pasó aquí en Texas, ¿no? Una persona llegó con una pistola y empezó a disparar dentro de la iglesia. O sea, estas cosas, ya ustedes ven que no vienen no pasan solamente ahora, han pasado de tiempos inmemoriales, ¿no? Desde la época de Jesús vemos esto. El segundo fue un desastre natural. Ponme el verso 13.
Puedes poner el verso, ok. No, perdón, el 4. El 4 dice, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé. ¿Qué sucedió ahí? Siloé, o Siloam, es la región donde está el estanque de Siloé. Yo no sé si ustedes se recuerdan de la historia del paralítico y todo este asunto con Jesús y el estanque de Siloé. Bueno, ese es el lugar. Ahí había una torre de vigilancia. La torre parece, o un movimiento telúrico, algo pasó, que la torre colapsó. Y al colapsar, cayó encima de la gente y se entiende, se cree que murieron 18 personas en ese accidente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Que en una construcción se derrumba, que muere gente, que pasan cosas de momento y hay muertes, escombros, sacar la gente. En nuestros países sucede. En México, los terremotos en México, ¿verdad que sí? En Puerto Rico también, hace 2 años atrás, el temblor es eso, terrible. Y caen los escombros y la gente es herida. Pues eso fue lo que sucedió en ese momento. Entonces Jesús trae a colación esos 2 casos. ¿Pero por qué? A veces tratamos de buscar alguna solución a los eventos que suceden en nuestra vida que no podemos controlar. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena o a gente inocente? ¿Por qué le pasan cosas que no esperan? ¿Y por qué la vida los castiga si son gente inocente? Bueno, buscando una respuesta a esta pregunta, a veces nosotros tenemos 3 diferentes opiniones. La primera es que a veces pensamos, y yo les digo, nos pasa a todos. A veces la mentalidad del Antiguo Testamento se mete en nuestra cabeza y decimos que Dios castiga a los que hacen cosas malas. Entonces, si eso le pasó es porque esa gente ahí había pecado, porque algo malo estaba pasando. Rápido la gente empieza a hablar, como en el caso, y en estos días lo he escuchado muchísimo. De hecho, yo hasta tuve que poner un video, que nunca hago esto. Tuve que poner un video aclarando ciertas cosas en Facebook, porque la gente está orando por Ucrania y condenando a los rusos. Mire, ¿sabe qué? Dentro de los 2 pueblos hay gente cristiana. Dentro de esos 2 pueblos hay gente que ama a Dios. Ahí hay un conflicto de hermano contra hermano. Y tenemos que orar para que la paz reine. No para que Dios guarde a uno y condene a los otros. Y eso es el problema, que muchas veces tenemos esa mentalidad del legalismo. Culpando, no, pues si eso sucedió es porque hay pecado ahí. Eso Dios tenía que dejar que pasara porque hay mucho pecado. Si fuera así, ¿dónde estaría esta nación ahora mismo? Si fuera así, ¿dónde estaría nuestra nación ahora mismo? Una nación que rechazó la Biblia, la sacó de las escuelas. Una nación que ha decidido tirarse completamente a la perdición y al desorden. Una nación donde la Biblia dice que en los últimos días le van a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso es lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo hoy en día. Y perdónenme que sea fuerte con esto, pero es lo que estamos viviendo. Si fuera ese el caso, ¿dónde estaríamos nosotros ahora mismo? El segundo punto de vista es que muchas veces, ¿verdad?, tratando de buscar una explicación lógica, y la mayoría de las veces no encontramos ninguna, pensamos que cuando suceden cosas malas, pues tratamos de buscar un resultado positivo, ¿verdad? Como para aplacar el golpe, como para que no sea tan difícil. Por ejemplo, la historia, no sé si ustedes la conocen, pero ustedes saben lo que es la alerta ámbar, ¿verdad? La alerta, cuando usted va por la carretera y usted ve el letrero en color ámbar, y significa que hay un niño que ha sido secuestrado, y ese niño, pues, o niña o menor que ha sido secuestrado, pues ahí está toda la información para que la gente llame a la policía si ven algo sospechoso, lo que sea. Bueno, la historia real es que hubo una niña que fue secuestrada de casa de sus abuelitos, y la niña fue violada y murió. Y debido a eso, la niña se llamaba Ámbar. Y por eso entonces es que su mamá decidió entonces
hacer un movimiento que luego resultó en que hoy en día los medios de comunicación se juntaron y diseñaron esto, que ahora es literalmente un proceso completamente federal, nacional. O sea, hay una alerta ámbar en toda la nación de Estados Unidos se activa para poder buscar ese niño o esa niña que haya sido secuestrado. Entonces, vemos que algo malo, pues decimos, pues, un bien salió de esto. ¿Ves? Ese es el segundo punto de vista, donde buscamos como que una solución a esa situación difícil y que pues quizás tuvo que suceder porque algún bien iba a suceder de esto. Ok. La Biblia dice en 1 Corintios 13:12, usted no lo tienen que buscar, que ahora vemos a través de un espejo oscuro. ¿Ok? ¿Qué significa cuando hablamos de que vemos las cosas a través de un espejo oscuro? En el tiempo de los romanos, un espejo era un pedazo de metal de bronce, pulido. Y pues uno se podía medio ver ahí, pero era oscuro. Ustedes saben de qué color es el bronce. El bronce no es clarito, es como un color amarilloso, ¿no? Y entonces por más pulido, pues por lo menos te ves un poco y a veces un poco hasta distorsionada la imagen. Entonces, por eso la Biblia dice, ahora vemos las cosas a través de un espejo oscuro. Hay muchas cosas que usted y yo podemos comprender. Hay muchas cosas que nosotros no podemos buscar una solución en este momento. Y usted se pregunta, pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? Mire, yo pienso que la respuesta es que en vez de buscar tratar de resolver la complicación de la vida de este mundo, lo primero que tenemos que hacer es comprender la naturaleza de Dios. Yo creo que por ahí es que tenemos que empezar. En vez de estar buscando, como dicen en Puerto Rico, en mi país, las 5 patas al gato, vamos a tratar de comprender primero la naturaleza de Dios. Mientras nosotros concibamos a Dios como una especie de manipulador de poder celestial, porque eso es lo que pasa, sentamos, pensamos que Dios es como los dioses paganos de los romanos y los griegos, que los dioses se enojaban y emitían juicio y hacían 20,000 cosas y castigaban y hacían cosas terribles. Esta semana yo fui, el hijo mío estábamos hablando sobre los indígenas de Puerto Rico y los dioses que ellos tenían y servían. Y él, en el research que hizo, que bueno que es un research, él encontró que aunque ellos tenían diferentes deidades, había un Dios poderoso, bueno, y un Dios bien malo. El Dios bueno, para los indios, se llamaba Yukiyu, y el Dios malo, todos ustedes saben el nombre porque ellos le llamaban Huracán. Y ese era el Dios que venía y castigaba. De ahí es que viene la palabra huracán, del Dios malo, que los indios del Caribe adoraban. Entonces, ese Dios cuando se enojaba, ¿qué hacía? Venía y castigaba y destruía. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros pensamos que Dios actúa de esa manera porque esa es la manera que el mundo trata de interpretar las cosas de este mundo. ¿Ok? La manera en que el mundo trata de interpretar lo que sucede es diciendo, bueno, pues el Dios se levantó del lado equivocado de la cama y decidió destruir medio mundo. Y mientras nosotros pensemos que Dios es como una especie de manipulador celestial, sentado en lo alto de los cielos repartiendo castigos aquí, castigos allá y bendiciendo a uno y castigando a otro, ¿sabes qué? Siempre vamos a estar perdidos al tratar de explicar ¿por qué las cosas malas le suceden a la gente buena? Porque esa no es la naturaleza de Dios. Esa es la visión de nosotros de Dios. Esa es la manera en que tú y yo describimos quién es Dios. Porque ¿sabes qué? Nosotros tratamos de describir a Dios a la manera que podamos entender. Porque si yo fuera Dios, ay Señor, gracias a Dios que yo no soy Dios. Si yo fuera Dios con 2 o 3 personitas que yo a veces, ¿verdad? Si yo fuera Dios, ay, voy a usar nada más que mi dedito, eso es lo único que voy a usar, ¿verdad? Qué bueno que no somos Dios, ¿verdad que sí? Porque esa es la manera en que usted y yo visualizamos a Dios. Esa es la manera que nosotros pensamos que Dios va a actuar constantemente. Y esa no es la naturaleza de Dios.
el concepto acusador de la antigua ley y tratar de vivirlo en esta era es algo totalmente absurdo. ¿Ok? Sepa usted que el tratar de vivir ese concepto de la ley del castigo es anular el sacrificio de Dios mismo en la cruz. ¿Ok? Es anular completamente el plan de salvación de Cristo. Por eso es que muchas veces nosotros como cristianos, cuando nos pasa algo, nos sentimos de una manera, pensamos que no merecemos que Dios nos atienda. Por eso es que pensamos que nosotros estamos lejos de Dios y que va a ser bien difícil de que Dios tenga misericordia de nosotros. Porque eso es un concepto totalmente erróneo y es una herramienta bien poderosa, escuche bien, que la usa el enemigo para destruir al pueblo de Dios. Vamos a leer la segunda, vamos a tener la segunda lectura. En Proverbios capítulo 16 y 18, mire esto. Aquí en la palabra de Dios nos revela el error grande que nosotros tenemos como seres humanos. Dice en Proverbios 16 y 18, dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Yo siempre trato de tener presente ese verso bíblico en mi cabeza. Porque nosotros tenemos un problema de interpretación de la vida y de entender la naturaleza de Dios. O sea, lo que Él significa para nosotros. Y lo que pasa aquí es que nosotros quisiéramos tener un mundo que nosotros pudiésemos predecir o saber o manipular a nuestro antojo. Hoy en día el ser humano está haciendo hasta cosas que yo considero, ¿verdad? Por eso es que traigo esto. A veces jugando con los genes del ser humano, jugando con la genética del ser humano, jugando a ser Dios. Y tengo que decirlo de esta manera: hay cosas que la ciencia que por el bien de la ciencia uno puede hacer, pero hay unos límites, uno tiene que tener mucho cuidado. Y hoy en día la soberbia y la altivez de espíritu del ser humano lo ha llevado a una posición literalmente retando la autoridad de Dios. Y pensando, yo puedo manipular el mundo para que el mundo sea mejor, yo puedo cambiar esto, puedo cambiar esto otro. Los otros días estaba escuchando de personas pensando de qué manera pueden destruir los huracanes. Yo digo, Señor, la naturaleza, tú la creaste. El ciclo de la naturaleza es un ciclo que es perfecto. Tú creaste este mundo autosuficiente, que él mismo solito, ¿tú me entiendes? Se balancea, hace todos los procesos y los ecosistemas, y todo está organizado. Entonces a veces nosotros queremos alterar ese proceso. Eso es soberbia y altivez de espíritu, hermanos. La Biblia dice: el avisado escucha, presiente el mal y se esconde. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos para los tiempos malos, pero no tratar de cambiar lo que el mundo es. Y peor aún, nosotros tenemos que entender que nosotros estamos viviendo en una naturaleza caída, y que la culpa de que la naturaleza esté caída no es de Dios. Pero la culpa de que la naturaleza haya caído fue del engaño de Satanás al hombre. Trajo como resultado muchas de las calamidades y enfermedades que hoy en día vivimos. Entonces, ¿queremos de alguna manera resolver eso? Ok, podemos entender que es tener un buen corazón, pero yo creo que en este momento de nuestras vidas no es tratar de controlar las cosas, sino ver cómo Dios puede obrar en nuestra vida y cómo nos puede ayudar a sobreponernos a las dificultades con las cuales nosotros nos enfrentamos cada día. Así mismo queremos que Dios sea manipulando las cosas, ¿no? De esa misma manera nosotros queremos que Dios actúe. Nos convertimos en asesores de Dios. Y yo creo que eso es... Yo pregunto, ¿Dios necesita un asesor? Dios necesita a alguien que le aconseje. Dios necesita a alguien que le diga: fíjate, esto lo estás haciendo bien,
pero yo creo que de esta manera funcionaría mejor. Sí. Yo no creo que Dios necesite eso. Dios es todopoderoso, es omnisciente. Él es el centro de la sabiduría. Él es la base del conocimiento. Él es el punto de partida del conocimiento del universo. Entonces, si Él es quien es, yo no creo que mi actitud ante la vida y cuestionándole a Él por qué las cosas suceden, de alguna manera vaya a afectar el plan que Él tiene para nosotros. Por eso es que en la lectura que estábamos viendo anteriormente, Jesús les contesta a ellos: ustedes oyeron de esto que sucedió, ustedes oyeron de esto otro que sucedió, pero yo les voy a decir una cosa: ustedes tienen que arrepentirse primero si ustedes no quieren morir como los que murieron los demás. Y yo me imagino que los discípulos se quedaron como que, pero ¿por qué Jesús nos está hablando así? ¿Qué contestación más ruda? Lo que Jesús nos quería mostrar es: no se preocupe por lo que pasa en el mundo. Preocúpese porque cuando llegue el momento, cuando llegue tu hora, tu vida esté alineada con Jesús. Preocúpate porque cuando llegue ese momento donde tú vas a la presencia de Dios, tu vida esté conectada con Dios. Eso es lo que usted se tiene que preocupar. Del mundo y su cursilería, como dice un cantante por ahí, deja a Dios bregar con eso. Dios se encarga de eso, porque ni tú ni yo podemos cambiar el mundo. Si fuera por mí, yo me hubiese ido en un avión, hubiese ido a Ucrania y a Rusia, y a los dos le digo: tú párate ahí, se acabó la guerra, ¿verdad? Si fuera así. Y tú guardas los cañones y guardas tú los misiles y tú guardas los tuyos. Vamos a abrazarnos aquí, si fuera así de fácil, ¿verdad? Pero yo no puedo resolver el mundo, tú no puedes resolver el mundo. Los mismos gobernantes se están rascando la cabeza. Gobernantes del gobierno de Estados Unidos, de Europa, de Francia, de Inglaterra, de Francia. Yo no sé ni cuántas veces ya el presidente de Francia ha ido a reunirse con el presidente de Rusia. Y imagino que le dice: chico, pero para la cosa, y al otro, no, ni ellos han podido resolverlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora mismo? Tenemos que concentrarnos en la naturaleza de Dios y en lo que Dios puede hacer. Y clamarle a Él y decirle: Señor, tú tienes el control, tú puedes hacer lo imposible. Eres tú quien lo puede hacer. Reconocer esa autoridad de Dios en nuestra vida, en todos los aspectos de nuestra vida, hermano, en todos. ¿Qué es lo que nos cuesta cederle ese control a Dios? Estoy terminando. Vamos a la tercera lectura que está en Juan, capítulo 17, verso 34. Esta es la verdadera razón por la cual nosotros, como hijos de Dios, tenemos que no concentrarnos en lo que sucede alrededor, que no podemos comprender, sino qué es lo que va a pasar al final de nuestra vida breve. Jesús está orando en ese momento, está orando al Padre, y Él le dice en esta oración, dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué significa esto? Esto significa que nosotros, en este tiempo que estamos aquí tan breve, lo que tenemos que buscar es primeramente que podamos ver la gloria de Jesús en nuestra vida. Eso es lo que Él quiere, ese es el deseo y el anhelo de Él. Él se lo está pidiendo al Padre. Es decir, yo quiero que eso que tú me has dado, y yo entiendo que yo soy parte de los que han sido dados a Jesús. Y usted también, hermano, ¿verdad que sí? Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Todos los que han sido dados. Jesús quiere que estemos donde Él está. ¿Y dónde la Biblia dice que Él está? Sentado a la diestra del Padre, ¿verdad que sí? En el trono celestial, en los cielos, está en toda su gloria y esplendor. Y eso es lo que Él quiere, que veamos su gloria, hermanos. Entonces no nos concentremos en lo que pasa aquí. Concéntrate en que al final vamos a ver la gloria de Dios.
No veamos el mundo como lo vemos del mundo. Vamos a ver el mundo como un tiempo transitorio, para que en este tiempo nosotros busquemos acercarnos más a su gloria y podamos entonces concentrarnos en ese día final, hermano, cuando lo veremos cara a cara, tal y como Él es. Aleluya. Gloria a Dios. Mira qué lindo, dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús sabe que su Padre lo ama. Por lo tanto, nosotros a través de Jesús somos amados por el Padre, hermanos. Solo a través de Jesús. No hay otro, no hay otra salida. Pasan calamidades, pasan terremotos, pasan injusticias, sí. ¿No pueden pasar a nosotros? Sí. Claro que sí. Pero usted sabe que lo importante es concentrarse en que la gloria venidera, la gloria que viene, es mayor que lo que usted vive en este mundo. En diciembre hubo unas tormentas de invierno bien fuertes, bien terribles. Y ya con esto termino. En el estado, creo que fue en Kansas o en Kentucky creo que fue, un tornado arrasó con unos cuantos pueblos, fueron unas cuantas millas. El tornado tenía, creo que 4 millas de ancho. Imagínense qué clase de animal de tornado, una cosa. Y dentro de la devastación, ese tornado destruyó una iglesia. Destruyó una iglesia que ellos habían luchado mucho por remodelarla y ponerla bien bonita, y la iglesia se destruyó. ¿Usted sabe qué hicieron ellos? Empezaron a adorar al Señor allí. El no. Y de nada nos va a detener. Las cosas malas vienen, pero nosotros seguimos adorando al Rey de Reyes. Y ahí es donde usted y yo nos encontramos. Cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, que no sabemos a dónde ir, ni qué hacer, pero reconocemos que en ese momento es cuando nosotros tenemos que hincarnos de rodillas, en vez de ponernos soberbios y altivos. Tenemos que buscar la misericordia de Dios, y Él te levanta y Él te dice: no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Y Él te dice: no te preocupes, este tiempo va a ser breve, vas a pasar esta prueba, pero luego de aquí vas a ver mi gloria. Dios siempre habla de eso. Las promesas de Dios son en Él sí y amén. Si Dios ha dicho que va a hacerlo, va a hacer en tu vida. Ten fe y espera en el Señor. Que este tiempo que es corto aquí te va a llevar a la eternidad preciosa de estar en la presencia de nuestro Padre. Señor, yo te doy gracias en esta tarde, porque tú has venido delante de nosotros, Señor, y nosotros estamos aquí delante de tu presencia, Dios, proclamando las buenas de salvación, Dios. Padre, te pedimos perdón sobre todas las cosas. Te pedimos perdón porque muchas veces nosotros, Señor, nos concentramos tanto en las situaciones que nos suceden alrededor y estamos constantemente en una contradicción contigo, Dios. Y se nos olvida que tú eres Dios soberano. Y que lo importante aquí no es el porqué de las cosas suceden, sino que nuestra vida está alineada contigo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú restaures nuestros corazones si hemos caído en este error. Señor, que muchas veces nosotros mismos, Señor, sin darnos cuenta, lo hacemos. Haznos ver, Señor, cuál es tu plan. Haznos ver qué cosas tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Y activa nuestra fe en pos de eso. Activa nuestra fe en pos de la meta final, que es estar contigo para siempre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Este viernes tuvimos una bendición de que una vida aceptó a Jesús como su Salvador en el evento de las mujeres, y fue algo maravilloso. Y dentro de ese momento maravilloso, pues yo recibí un regaño, pero fue un maravilloso regaño, una maravillosa amonestación, una maravillosa corrección. Y yo le doy la gloria a Dios, porque yo tengo hermanos en esta iglesia que son tremendos, y que yo siempre les he dicho: si hay algo que yo tengo que corregir, vamos, hablen, díganme, corregimos. Y hace un tiempo atrás, por muchas cosas que suceden en nuestra vida,
Habíamos dejado de hacer un llamado. Habíamos dejado de preguntar si alguien quería recibir a Dios, a Jesús como Salvador por primera vez. Y yo pues pensé, bueno, todos somos de la casa, así que no voy a hacer el llamado, pero se me había olvidado, y le pido disculpas a todos y a todos los que nos están viendo en internet, se me había olvidado que en internet también hay gente que necesita de Dios. Y quizás algunos de nosotros también en algún momento necesitamos que nuestra alma sea restaurada, que nuestra vida sea moldeada a la imagen de Cristo. Así que si hay alguien que por el internet nos está viendo y quiere aceptar a Jesús como su Salvador por primera vez en su vida, yo le digo en este momento, cierra tus ojos donde estás y yo voy a orar por ti. Si hay alguien que por primera vez quiere entregar su corazón a Jesús en este lugar, también cierre sus ojos que vamos a orar aquí. Señor, en este momento yo vengo delante de tu presencia. Si hay alguien en este momento que necesita de ti desesperadamente, Dios, yo te pido que tú toques su vida y su corazón, que restaures su alma, Señor. Si esa persona viene a tus pies por primera vez, Dios, este es el momento, Dios, donde yo te pido que tú lo cubras con tus brazos de amor. Que esa persona te acepta a ti, Jesús, como su Salvador. Que esa persona en este momento dice, no más a mi pasado, he aquí yo abrazo un futuro nuevo en ti. Así que en el nombre de Jesús declaramos que son libres para tu honra y tu gloria, Dios, y que son bienvenidos a tu casa, son bienvenidos a tu familia, son bienvenidos, Señor, al reino de los cielos. La gloria es tuya por siempre, Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a... Compañerismo, amor, esperanza, paz. Es lo que somos, un lugar lleno de vida, la que Dios te otorga. The Sound Church en español, carretera 105 Montgomery, Texas. Visita nuestra página web y también puedes encontrarnos en las redes sociales. The Sound Church en español, tu iglesia, tu familia.